es una producción conjunta de los medios por internet. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Mona Lisa? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Pues bien, aquí ya sabe, las prisas de aquí de la transmisión. El doctor Lara Peinado lo habíamos invitado, pero no va a ser posible y les pido una disculpa por cuestiones de tipo técnico. Un saludo afectuoso al doctor Lara Peinado. Adelante. Voy a procurar entrevistarlo aparte cuando ya resuelva este problema. Bueno, pues estamos ya en viernes. Todo el mundo está haciendo planes ya para el descanso, otros para sus actividades políticas, pero mientras, pues le mandamos un saludo muy cordial a nuestro auditorio. ¿Le parece bien? Adelante pues, mi querida Ana Lilia. Bueno, desde Radio La Nueva República, cabina ahora estamos en Bandería, ¿verdad? Sí, señor. Y acá en Reynosa, Tamaulipas, les mandamos un saludo a quienes hacen el esfuerzo tan amable de retransmitirnos en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jovenescononona.org, la revoltosa blogspot.com y radioensintonía.com desde México para el mundo. Más allá de nuestras fronteras, estamos en la Red Puente Sur TV. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa. Estamos en Uruguay en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer en Artigas con su red de 7 radios, en Radio Es-FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM, Radio Hualcho en Tegucigalpa. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, su red de radios, y en España, en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM. Pues un saludo a todos. Está muy bien. Y ojalá y próximamente el canal Saldaña TV me están animando. Va a venir un cuate que dice, es que yo tengo aquí el cuartito está lleno de cintas. Tengo cintas de 2 pulgadas. Tengo como 20, como de 10 a 15 cintas cuando se grababa, y la cinta era de 2 pulgadas. Luego tengo como 50 que eran de 1 pulgada. Luego como 2000 de 3/4 de pulgada, y una cantidad incontable de cintas de, ¿cómo se llama? Una que había High 8, hay 8 High 8, sí, y no me acuerdo qué otras, y Betacam o Betamax o Beta algo. Entonces dice, pues con esto ponemos un canal. Le digo, y órale, bueno, en fin. Muy buena idea, qué bien. Bueno, dicho lo anterior, lo que estaba yo platicando con mis amigos tuiterinos, y tengo una amiga que me habló de España, y otros que me han hablado de Estados Unidos, por ejemplo, y hablaba yo de que me gustaría hacer un partido político. Por eso decir, no, hombre, ya hay. Sí, pero un partido político que tuviera las características necesarias para satisfacer los anhelos democráticos de un pueblo culto y civilizado. Ah, no, bueno, entonces sí, tenemos partidos políticos como para México. Ah, no, un partido que estuviese fundamentado en las leyes mexicanas, obligándose a hacer un partido de acuerdo en combinación directa con la Constitución. Bueno, sí, evidentemente un partido anticonstitucional no serviría. Bueno, sí, pero que se especificara perfectamente. ¿Y qué características tendría ese partido?
me diría cualquier persona que oyera lo que yo propongo, un nuevo partido. Bueno, pues un partido tiene como objetivo el conjuntar, aglutinar, juntar, hacer un grupo, agrupar a quienes tengan las mismas características ideológicas, cívicas, sociales y políticas que sean paralelas, con el objeto de que la unión de quienes piensen igual a ese partido obtengan el poder para gobernar conforme a sus criterios a todo un pueblo. Criterios, obviamente, que están dirigidos, canalizados y que tienen como objetivo la superación, mejoría y mantenimiento en paz, y que se mantenga en paz y en evolución. Y fíjese que no digo estrictamente evolución económica, sino la evolución general a todo el pueblo. Sería muy necesario. Sería muy necesario un partido así, un voto mayoritario del pueblo, sí, que pudiese conservar el poder que se busca, pero conforme a la democracia. No, cada vez que digo democracia tengo que repetirlo. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo, ¿está bien? Sí, el poder del pueblo tendría que ser recogido por ese partido, y entonces, como dicen los estatutos que estoy creando, los principios de la democracia, y que fue una democracia que estuviera de acuerdo siempre con la Constitución, y entonces ahí estaría la acción de ese partido. Ahora, este partido tendría un objetivo fundamental: el hecho de lograr justicia para todos. Y tan hace falta un partido que justicia para todos no la hay, puesto que más del 90% de los mexicanos, según se dice por el mismo gobierno, no tienen justicia. La justicia es deficiente. Si la justicia es deficiente y hay más del 90% de casos de injusticia, ergo, que quiere decir en consecuencia, no hay justicia. Entonces, por eso hace falta un partido que tenga como obsesiva meta, finalidad, el hecho de conseguir la justicia. Dice mis estatutos, el imperio de una justicia social de la sociedad, porque no es lo mismo que haya justicia para el empresario televisivo, pero para el campesino don Güenches no hay justicia, no puede ser. Bueno, para obtener condiciones cada vez más favorables, para que todos tengan una mejoría política, y pongo al principio, como aquí dice, político, ¿para qué? Polis, ciudad, porque el concepto de la unión, que es un concepto espiritual, que es un concepto ético, de valores morales, la política tiene que traer como consecuencia a la economía, no al revés. Porque darle el imperio a la economía sería la corrupción. Claro, el que quiere lana a como dé lugar, haciendo los programas que sean, poniendo los locutores más abyectos. Bueno, ese es el ejemplo que yo doy, ¿me entiendes? Pero es en general. Lo dirá nadie para nada. Sí. Entonces, el mejoramiento político en primera parte, y luego económico. Lo primero es el polis, y luego es la vendimia, y todo esto tiene que ser social. ¿De quiénes? De la mayoría para que sea democrático, no de una minoría privilegiada, agregaría yo a mis estatutos. Bueno, entonces este régimen democrático de gobierno se tendría que mantener a fin de que el poder público sea la expresión genuina, auténtica de las mayorías, palabra fundamental en toda democracia. El imperio, la voluntad, la unión, las mayorías son la ley, y entonces viene a colación ese gran apotegma
búscame, por favorcito, si eres tan amable, apotegma, ese dicho, dicharacho, aforismo, apotegma, Vox Populi, Vox Dei. La voz de las mayorías es la voz de Dios. Y a propósito de mayorías, a mí me dijo un periodista un día, dice, no, pero dice, cuando las mayorías, como dijo, cuando las mayorías quieren al diputado fulano, las mayorías son la voz de Dios, como dice, cuando las mayorías, ahorita voy a recordarme exactamente el dicho porque lo tengo un poco borrado, pero me acuerdo hasta el ratito que cuente un cuento de las mayorías y la voz de Dios. Bueno. Mientras ya tengo apotegma. ¿Qué es apotegma? Dicho breve y sentencioso, generalmente proferido o escrito por un personaje célebre. Pues un apotegma es el hecho de que Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo. ¿Quién mató a Fuente Ovejunas? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Todo el pueblo. ¿De quién dice esto? La voz del pueblo. ¿Qué cosa es la voz del pueblo? La voz de Dios, hijos de toda su reverenda. Cuando el pueblo dice, se amuela todo el mundo. Porque la voz de las mayorías en un sistema, los genes democráticos que tenemos, la manada dice, yo le dije a aquel caballo que me gobernara. Y ese caballo me traicionó. O ese caballo la hace muy bien. Entonces, nuestra voz es la Vox Dei, la voz de Dios. Y además todos tenemos que tener el sufragio. Pero ¿cómo debe ser el sufragio? Según usted debe tener entendido, sufragio es voto. Pero el voto tenía una característica. Sufragio, en mi viejo diccionario latino, debe venir del verbo frangere. Frangere quiere decir quebrar, romper. El frangere, es decir, usted toma en bandería decimos un tepalcate. Un tepalcate es un pedazo de olla rota, supongo que sea nacional tepalcate, pero debe ser náhuatl. Tepalcate y usted lo quiebra. El quebrarlo es es frangere, pero es su. El su quiere decir debajo de. Ya parece sopa de letras, pero así es. Sufragare, quebrar debajo de la mesa. ¿Sabe por qué quebraban en la democracia romana? Quebraban debajo de la mesa para que no se viera, para que tu voluntad y tus acciones no fueran conocidas de todo el mundo. Sufrangere, sufragamos, quebramos y ya ponemos en una olla o no el pedazo que corresponda con el número o lo que sea. Sufragar, un sufragio que fuese universal de todos, que fuera libre. Obvio, no puede venir un sindicato a decirte por quién votar, sin corrupción, sin sindicalismo, sin mala leche, sin el señor Coppel que les decía a los de su fábrica, voten por fulano de tal, claro, obviamente para quien ayude los intereses del patrón. Entonces debe ser secreto y directo, aunque ya sufragar lleva implícito el carácter de secreto. Entonces ahí debe estar el número. ¿Dónde está? ¿Dónde está, dime? Frangere. Fraudo no, eso es fraude. ¿Dónde está? Fraudo, frangere. No, no es fraudo. ¿Dónde está? Vete, éntrale. Fraudo. No, frangere. Fratris, frango, acá de este lado. Aquí está frango, mira. Aquí está franco. Quebrar, romper, hacer pedazos, demoler, destruir, arruinar, asolar, abatir y derribar. Todo eso quiere decir frangere. Aquí, y quebrar desde luego también. Y aquí está. ¿Qué dice aquí? No veo bien. Bueno, pero el freno a las pasiones. Frangere. Bueno,
De aquí de Frango, Frango frangis, fregi, fractum, viene fractura, desde luego, es una quebradura, pero tiene todos esos significados, pero ya vimos exactamente lo que significa, de dónde viene sufragio, y el su, que significa abajo, subtierra. Dice, entonces va a haber, con este sistema de mi nuevo partido, defender las libertades y la soberanía nacional, impulsar el desarrollo, un desarrollo que tenga como finalidad, evidentemente, la economía, pero que al mismo tiempo sea una economía independiente, cuatito. Aquí dice, económico independiente del país, que haya una política activa y que esa política preserve la soberanía. No dice en mi partido de la soberanía, pero es anticolonialista, que nadie venga a colonizarnos, y sobre todo culturalmente. Pero aquí está claramente dicho que un partido así debe ser anticolonialista, antiimperialista. Ningún imperio, porque hable una lengua extranjera o porque sea lo que ustedes quieran, deberá llegar a nuestro país a implantar su norma y su ley. Así es que nuestro nuevo partido será anticolonialista y antiimperialista, que promueva con mucha dignidad los intereses, primero los nacionales, y sea solidario con las luchas de todos los pueblos de nuestro, que dice que como nuestro pueblo habrán de superar ahí donde haya atraso y sobre todo donde haya pobreza. Ese es el partido que quiero hacer. Yo espero que ustedes se unan conmigo para hacer ese partido, y díganme en Twitter si ustedes estarían de acuerdo en adherirse a ese partido con tantas y tan extraordinarias bellezas espirituales. Este partido tendría también como objeto organizar y movilizar a todas las democracias de este país, a todos los brotes de democracia del país, pero con una finalidad de carácter histórico. En consecuencia, nuestro partido tendría una finalidad histórica. Y como nosotros vivimos después de la dictadura porfiriana, nosotros le agarramos odio a las dictaduras. Le agarramos, es una manera de decir. Si vimos que un dictador era impensable para la evolución de los pueblos, las dictaduras que otros pueblos han sufrido hasta recientemente han sido siempre negativas, han negado todos los derechos, son el foco de la corrupción y la injusticia y la inconmensurable vanidad que está a la génesis de los dictadores y de las dictaduras, la vanidad de creerse con derechos de gobernar a todo un pueblo, de que sea ese pueblo el mío, de estar en el usufructo del poder y decir aquí se hace y nada más, mi chicharrón truena. Oiga, señor Saldaña, y la pregunta de los 64,000 pesos, como decían, ¿cómo le haríamos para que no se nos colara gente que diga? Espérate, sí, primero hay que fundarlo y luego vemos cómo le ponemos un cerco a nuestro partido. Eso. Con todos los pueblos, con el nuestro, busca superar las condiciones de atraso y pobreza. No podemos mantener un país que pueda evolucionar si hay pobreza. Esa pobreza, la física, es la primera que nos entera, porque lo primero del hombre es comer, y eso implica la pobreza. Si no hay para comer, hay pobreza. Lo primero es comer, y lo demás son circunstancias muy interesantes, muy importantes, que van paralelas al comer, van paralelas a la economía. Y entonces, un país pobre verdaderamente tiene pocas posibilidades de resurgir para la vida social del mundo. Mi nuevo partido tratará de organizar y movilizar a las fuerzas democráticas y populares con la finalidad histórica de avanzar por principios verdaderamente y auténticamente que vean para el país mismo. Es decir, es un partido nacionalista.
No podemos dejar de estar invadidos en las costumbres, en el idioma, en la manera de hacer. No debemos renunciar a lo nuestro por una hipotética mejoría de lo extraño, que solamente beneficia a quienes hacen de todos los mexicanos un gran nicho de mercado. Me estoy refiriendo al área tan discutida en la actualidad de la caída y derrumbe de las comunicaciones, que ya ha descubierto el pueblo de México que es un negocio que va en detrimento de la economía y del espíritu del mexicano. Apúntale. Pues dicho esto, este partido sí es un partido revolucionario, revoluciona. Y luego el mexicano, porque estamos en México y nuestra historia es la mexicana. Pero sí, el nuevo partido que propongo tiene que ser un partido que revolucione, que haga evolucionar. Y hacia la edificación de una sociedad que participe, que sea solidaria, y esa participación y solidaridad le da la posibilidad de exigir, obviamente, para que los que fundemos, hagamos ese partido, no fallemos y lo agarremos como un modus vivendi en un campo donde sea nuestro modus operandi, para ver qué nos llevamos. No. Así habrá una vigencia plena de la democracia y la justicia social. Todo esto tendrá como fundamento el hecho de ampliar los derechos humanos. Es decir, nuestro partido fundamentalmente estará dirigido a preservar el derecho que tiene cada quien a lo esencial para vivir, y que nadie pueda garantizar que lo superfluo, mal ganado, sea algo que le corresponde, y que este gobierno, el gobierno que va a nacer de este partido, no tiene que defender a determinada clase social solo porque tenga el poder o el dinero. Habrá que defender, nuestro partido tendrá que defender los derechos humanos y los ciudadanos, sustentándose obviamente en la ley, y este partido, cuando llegue al poder, nuestro partido vigilará la vigencia del desarrollo del pueblo de México. He dicho, ¿les gustaría a ustedes que hubiese y que fundáramos aquí en este programa un partido así? Si es el caso, por favor, y yo he logrado describir en alguna forma las aspiraciones de mi nuevo partido, les ruego que sean tan gentiles en decírmelo en un en un Twitter, y a ver que estoy de acuerdo con ese nuevo partido político, y me luego va a usted pensar luego ¿cómo que ya hay un cuate que quiere ser tesorero de ese partido? No, ¿qué pasó? Yo todo lleno de esperanzas. Gracias, BST, pero no lo acepto a usted como tesorero, que tendrá que ser, según nuestro partido, este partido tendrá que ser mediante un consenso general, que es lo mismo que porque usted es mi cuate yo lo voy a poner, pues si no, ok, ya está. ¿Y qué tendría de malo si de verdad AMLO fuera un mesías, que no lo es, pero qué tendría de malo? Bueno, nada, obviamente nada. Todo México transmitiría a todo México el pensamiento y la imagen del maestro. Ok, ¿qué otra cosa dice? Bueno, es que allí el viajero dice, si yo fuera Dios, transmitiría a todo México el pensamiento y la imagen del maestro Jorge Saldaña. Sí. Bueno, y también le piden que comente Bueno, a ver, mi querida Mona Lisa, ¿qué me dices tú? ¿Me uniría a su partido si usted se mostrara más demócrata y menos impositivo? Deje hablar a Mona Lisa. Te dejo hablar. Adelante, para que se unan a nuestro partido. Eso no lo vi. Sí, ya. No, pues es que, claro que me deja hablar. Lo que pasa es que, jóvenes, les explicamos, estamos muy lejos y a veces tenemos problemas técnicos, no nos escuchamos bien y todo, pero aquí todos hablamos, ¿verdad, señor Saldaña? Está bien, sí, no, es que también es muy difícil
corregir a alguien que tiene tan malas costumbres como yo. Perdonen, ¿eh? Adelante, Mona Lisa. No, señor Saldaña, al contrario, si ustedes lo trataran diario, ya lo quisieran mucho más antes, de veras. Hacemos un esfuerzo importante, pero a veces la cosa técnica nos falla y yo empiezo a hablar y él no me oye y pues estamos en eso, pero con el alternativo adelante, ¿verdad? Oiga, señor Saldaña. Espérame tantito, nada más hacemos esta cosa. ¿Qué piensas tú personalmente de lo que digo de que habría necesidad de un partido como lo describo? ¿Te gustaría, te parecería propio, habría lugar para un partido así? Yo sí me incluiría, eso es precisamente lo que nos indigna, que los partidos no estén a la altura de las necesidades de la gente. Se me hace un planteamiento sencillo, concreto, directo a las verdaderas razones del pueblo. Y yo lo complementaría con la democracia participativa, porque eso es lo más difícil. La gente muchas veces piensa que es nada más elegir el partido y presentarse en las elecciones y no trabajar. Es olvidarse de su deber político durante todos los días, participar en todo, involucrarse. Prefieren enajenarse con la televisión en lugar de estar viendo lo que pasa en su comunidad, ¿no? Bueno, ¿y sabes por qué no se podría hacer un partido político así, mi querida? Ay, no lo dejemos, Antonio, ¿de veras por qué? Imagínate tú. El dinero. No, síguele. La falta de valores y honestidad. Sí. ¿Por qué no podemos hacer un partido como el que describí? Me adhiero a su partido, dice Andianunaki. Aquí hay otra persona que también está muy raro el nombre, que también me gustaría que hubiera un partido así, dice. Las personas que llaman son para decir, bueno, salvo el que quería ser tesorero de ese partido, que refleja una gran parte del pensamiento nacional, en broma, sí está diciendo una verdad. Pero ¿por qué no puede haber un partido así? Piénsenle si alguien me oye. Qué bueno, se lleva una obra maravillosa. ¿Estás oyendo, mi querida Mona Lisa? Aquí nos invadió la blonda, caray, qué coraje. Bueno, pues seguramente ya tienen muchos hábitos de enriquecerse y de olvidarse de la gente, ¿no, señor Saldaña? Yo creo que no, mi querida Mona Lisa, te lo voy a decir de una vez. No podría crearse un partido así porque ya existe. Se llama el Partido Revolucionario Institucional y estoy leyendo parte de sus estatutos. Pues eso es lo que yo le decía, cómo le hacemos para que nos lleve a cabo. Qué chistoso, ¿verdad? Sí. Me uno a su partido, ¿eh? Me sentí Lagartoni. Mira, mi querido Lagartoni, muchas gracias, pero como te estoy diciendo y seguramente estás oyendo, este partido ya existe. El Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, así dice, está formado por la Alianza Social, es un organismo de acción política permanente que persigue los siguientes objetivos. Nada más me encontré hasta el objetivo número 6, porque esa es una vieja hoja de un programa que hice hace como 30 años, donde ese decálogo del PRI, decía yo, hacía yo la misma chistorete de ahorita. A ver, quiero hacer un partido así. Sí, vamos. No, cuatito, ya existe, es el PRI. Entonces, aquí hay muchas conclusiones que sacar. Lo que decimos los mexicanos es de dientes para afuera. Todo es demagogia, mentira, falsedad, triquiñuela y engaño. Porque está escrito. Lo que yo no traicioné el espíritu, no lo leí al pie de la letra, que está además muy mal redactado, pero de todas maneras no traicioné en absoluto el espíritu de las cláusulas o postulados del partido, y la resultante no ha sido del todo satisfactoria, puesto que evidentemente ha habido núcleos de corrupción incontestable dentro de ese partido, y de los demás también. Me estoy refiriendo al heredado del PRI, el PAN, me estoy refiriendo al PRD, donde ha habido núcleos de corrupción, de los cuales, como diría aquel individuo, tengo los pelos en la mano, y ya los otros partidos que son o familiares, sindicalistas
o de determinado equipo que esencialmente nacen de un sentimiento de corrupción. En consecuencia, el área del partidismo mexicano no se puede decir ni afirmar mucho, ni mucho menos, que sea un área libre de la corrupción. Por tanto, no es un territorio de honestidad. Sin embargo, en los estatutos manifiestan evidentemente el gran deseo de ser algo noble, digno, grande, unificador para el progreso del pueblo de México. Entonces debemos entender, no ha sido así. El partido que yo quería fundar ya existe, solo que no lo vemos. Se va a enojar Pedro Joaquín y se va a enojar Beltrones y Jackson, mis cuates. Bueno, saludo pues. Adelante. No, pues que se enojen, caray. Sí, que se enojen. Vamos, que se enojen, ya se les bajará. Adelante, por favor, Mona Lisa. Bueno, pues también el día de hoy va a haber marchas en el Distrito Federal. Bueno. Mañana habrá un concierto. Tenemos a la líder estudiantil chilena de visita. Está pues dando pláticas en las universidades. Y los jóvenes siguen igual activos, muy entusiastas. Van a realizar un concierto mañana en el Zócalo. Así que pues los que se quieran apuntar tendrán una sana recreación con los jóvenes de Yo Soy 132. Fíjate que ya hablando estrictamente en serio, y no es por patología personal, o a lo mejor sí, y que me perdonen, pues yo provengo, mi deformación la tomé de la televisión. Desde hace 50, 60... y uy, ya me van a sacar la cuenta. Bueno, desde allá, de aquellas remotas épocas, yo estoy trabajando en aspectos televisivos. Sé, intuyo y deduzco por todo lo que me he deformado, no digo que he aprendido, que la televisión y la radio y buena parte de la prensa reclama una cierta inadvertencia, una cierta lejanía. No reclama inteligencia, ni mucho menos sagacidad, ni perspicacia, ni todas las virtudes mentales, sino que más bien hace su chorcha, por decir, surge y florece más ahí donde hay menos desarrollo intelectual. Entonces podemos decir que la televisión ha fracasado totalmente, porque para que su acción fuese generalizada y sus metas estuvieran cumplidas, tendría que haber hecho que toda la juventud estuviese obnubilada por el fútbol, por el deporte, por la telenovela, por María Elena de Montijo, por todo, y se les escapó. Y muy cercano a ellos, puesto que de sus propias casas, sus hijos, los que van a escuelas de paga, y qué bueno que tienen esa posibilidad de estar en escuelas de esmerada educación, además católica. Pues de ahí de sus hijos surgen aquellos niños que se enfrentan y dicen: no, papá, estás equivocado, y te voy a leer la cartilla de pe a pa, y les pegan una repasada que la televisión, yo no sé en costo-beneficio, porque es la única mirada que tiene la televisión, examinarlo todo por inversión, costo-beneficio. Si qué es más barato para mí, presentar a un joven del Ibero o no presentarlo. Pues yo creo que es más barato no presentarlo, porque les ponen les arremeten cada MADRIZA, pero un golpeteo fuerte. Y lo deben sentir más, puesto que vanidosamente tendrían que ser jóvenes de Iniciativa México. Aquí quiero lanzar un elogio verdaderamente sólido, fuerte, real, a la visión extraordinaria. Yo no sé de quién sería la idea, si fue de Emilio Azcárraga Jean, que así debo decir, el Jean, muy bien, o si fue
de un señor de apellido Gastón o de un señor de apellido, o el que dirige anatomías con los muchachos estos, bueno, de haber hecho Iniciativa México, aunque no les funcionó. Iniciativa México, a como yo lo he visto, es la necesidad de aglutinar el pensamiento joven de México para someterlo a su filosofía del nicho de mercado. No estrictamente para que sean comerciantes, sino para que sean líderes económicos neoliberales de sus empresas. Y entonces todos aquellos jóvenes engañados, obnubilados por la cámara 1, cámara 2, corre videotape, telenovela 3 o 4 o 5, y noticiero tal, y la pauta y el teleprompter y la madre, todos esos jóvenes, ante el foco luminoso y brillante de la televisión, acuden. Y ha habido asociaciones de estos en Puebla. Bueno, Puebla es un territorio conquistado por la televisión. Y en otros lugares de la República, y no sé si inclusive fuera de México, ha habido esos 30, 40 mil jóvenes, pero no agarraron a todos. Se les quedaron unos cuantos jóvenes que, como decía en un Twitter, no les molesta que los jóvenes 132 piensen contra la telenovela, o que piensen inclusive contra Peña Nieto, o que piensen contra la manipulación de la comunicación televisiva, o que piensen sobre lo vendido de la prensa, o que piensen sobre la poca cultura de X candidato. No les importa que piensen eso. A la televisión y al sistema le importa que los jóvenes piensen, nada más. Si piensan contra algo, eso no importa. Lo que resulta peligroso para el futuro de nuestro país es que la juventud piense, porque es muy difícil manejar a un pueblo que piense. Un pueblo que piensa, lo primero que ya no va a tolerar, lo primero que tiene que imponer, lo que primero que puede hacer un pueblo pensante es imponer valores, nuevos valores, valores diferentes, limpiar de todas las adherencias a los hipócritas valores que tiene la sociedad. Por ejemplo, si yo saco un niñito que tiene su carita chueca por X circunstancia y digo, ay, ayúdale y tal, ese es un falso valor. Además de la desgracia del niño, yo televisión lo estoy usando para no pagar impuestos, o simplemente para que me aplaudas, para satisfacer mi vanidad y que tú digas, ay, qué bueno es el señor Saldaña, ay, usted no está solo, y luego pego en la mesa, porque yo estoy indignadísimo, ay, sí, indignadísimo, para que porque quiero ayudar a los demás. Qué poca madre. Digo, en el buen sentido de la palabra, es vivir, o sea, ahorita me van a decir, tú también hiciste una recolectar para los que tuvieron una desgracia en tal lugar. Sí, una vez al año. ¿Me entiendes? También no es lo mismo ser un alcohólico todos los días y emborracharme diario, que por ejemplo ayer me tomé una copa de Vega Sicilia. Bueno, fuera, ya no me invitan a los banquetes donde hay Vega Sicilia, es natural y lo asumo con gusto. No, y un comentario de fondo, señor Saldaña, estaba viendo aquí en Twitter, Monita dice, yo sí le doy mi voto y me afilio. Lagartoni dice, me uno a su partido y sin duda sería una democracia inteligente. Antirreptiliano dice, me adhiero a su partido, cuente conmigo. Y yo le dije que yo también, pero es que hay una diferencia de fondo. Podrán ser los principios igualitos, nada más que las personas, pues no. Y Raúl... Por eso, un poco el juego, mi querida Ana Lilia, es como lo has comprendido, el hecho de decir, oye, qué poca, digo, tienes un partido que tiene todo en los estatutos y en la vida real ha sido en muchos años y en muchas circunstancias un foco de corrupción. Sí. El mensaje está dado.
Y yo por eso pienso, si Saldaña dirigiera un partido, pues claro que estamos con... Sí, pero de todas maneras, Morisco dice... Tú no sabes hasta qué grado soy corruptible. Y soy muy corruptible. Si viene, ahí llega Ninel, por ejemplo, y me dice algo y sí, me dejó corromper. Bueno, entonces, ¿qué íbamos? Bueno, Raúl Hernández le dice, Morisco 1, @Morisco 1, dice, señor, no deja de sorprenderme, por eso lo he seguido desde siempre. Tiene usted toda la razón. Lagartón dice, chin, con esto compruebo que soy engañado desde que nací. Saludos. Héctor Sayas le dice, solo que a los priistas les rige el principio de que queriendo hacer el bien que quieren, hacen el mal que dicen que no quieren. Es muy especial. Claro, yo les estoy hablando desde un lado de la manera, de un lado de la moneda. Yo tengo grandes y extraordinarios amigos priistas, y como les digo a ustedes, igualito se los digo a ellos, pero no tengan la menor duda, y me río de ellos y de sus incongruencias, y ellos son o como él lo decía, AMLO lo dijo, son PRI, dice, hubiera hecho un verso, les dejo, dice, la proposición os dejo, son priistas, no pendejos, algo así. Hay muchos priistas que evidentemente entienden las deficiencias en la práctica y en la traducción ideológica de sus principios. En un país donde hubo un dictador, donde hubo una revolución que fue traicionada, que esa revolución se corrompió, que se convirtió en partido que podía haber limpiado todo y hacer la dictadura no me gusta, el imperio pues de la honestidad antidictatorial. ¿Cómo se llama don Porfirio hubiera sido el detonante, puesto que nos enseñó que no podía matar a los ciudadanos en caliente, cosa que aún puede en algunas circunstancias suceder, el de eliminar y mover el pie, como cuando pisa una cucaracha que le haces así. Y el mexicano que tiene una proclividad no examinada convenientemente, no examinada psicoanalíticamente, una proclividad hacia la, ¿cómo se llama eso? Hacia, pues, un hombre que es cruel, hacia la crueldad. Entonces es terrible que suceda. Pero en fin, si hubo una dictadura y luego una revolución traicionada, y luego esa revolución con principios aceptables, porque como ustedes ven en los 6 párrafos que leí, que me faltan los otros, a ver si los encuentro, de los postulados y del decálogo priista, es muy posible que sean 10 porque voy en el 6, pero ya se me perdió la hoja y ya no me dio tiempo de buscarlo. No, pero ya sabiendo que es del PRI, seguramente todos los ánimos estarán en contra. Sí, no estaba por eso, pero ellos hicieron los estatutos, pero la voluntad no estaba. Tanto es así, falló el hombre, como decía no sé qué presidente, falló el hombre. Sí, pero ¿cómo van a hacer un partido para superhombres si lo van a manejar hombres? Y si los hombres que lo manejan, además, porque en ninguno de esos postulados está la palabra honestidad, y en ninguno de esos postulados está la palabra corrupción como digna de erradicar, quitarla de todo México. Creo que la empresa es mayor y qué pena que me agarra ya un poco tarde el hecho de reestructurar una nación, que es lo que esto necesita. Es decir, para ser válidos
los proyectos del priismo, para hacer válidos los proyectos del panismo, para ser válidos y alcanzar los objetivos del perredismo, por decir un poco las tendencias nacionales que hay, haría falta primero el hecho de la limpieza general de los objetivos y de las motivaciones. ¿Qué quieres tú al entrar a la política? ¿Cuál es tu objetivo? Ahora, entre lo que quieres está fundamentalmente el hecho de que amas a México. No es que quieres simplemente un modus vivendi. Si tienes la ideología requerida, si te das cuenta que no pueden ser las cosas hayan sido como hayan sido, y que el motivo fundamental, hagan un antidoping para la honradez, carajo. Eso sería buena idea. No a ver qué se fumaron, sino a ver cuántos se embolsaron, por decir algo, ¿no? Es chistorete, no digo, se me ocurrió. Pero si usted le dices a alguien, oye, tú estás apto para la política, porque darías tu vida antes que cometer un robo, porque darías tu vida antes que quitarle el pan de la boca de un trabajador del campo, porque te remordería la conciencia si te robas o cobras una comisión, porque no dormirías de angustia si te dan a cuidar a 50 ciudadanos y se te matan 2 o 3 entre ellos, o hay un ladrón que se roba todo y tú no lo vas a arreglar todo con una declaración televisiva. Pero si cuando el que va ahí va impregnado de intereses que no funcionan de acuerdo a los principios morales y éticos, estamos jodidos, perdonen la vulgaridad. Es decir, ya de antemano se sabe que eso no va a funcionar. Entonces esa reestructuración de país tendría que hacerse. Dudo mucho que se haga con alguno de los gobiernos preestablecidos, preconocidos, conocidos con antelación, como diría mi amigo Ernesto de la Peña, a quien saludo, porque está íncito, como él también decía, está comprendido dentro de ellos, está inmerso dentro de su modo de ser el hecho de que las cosas van a cambiar de persona, van a cambiar de teleprompter, van a cambiar de gesticulación. Uno va a ser así, el otro va a ser el puño cerrado, el otro va a ser la vez de la victoria, el otro va a ser los brazos abiertos como Peña Nieto, abiertos, otro va a ser así, pero es que tengo el micrófono así, como es Erubiel. Entonces, todos van a cambiar, eso va a cambiar. La esencia de corrupción no va a cambiar. Y si no va a cambiar la esencia de corrupción, el país continuará así. Perdón, corrijo. No se puede detener. El deterioro es la única evolución que no se puede detener. También Edgar Escipión le comenta, señor Saldaña. ¿Es qué? Edgar Escipión o Quinto Valerio le dice, no, gracias, hay basura que no se puede reciclar. Sí, porque dije que, ahorita digo por qué, no, estábamos hablando de que cuando las cosas se empeoran, si no hay una voluntad, primero de parar el empeoramiento, y luego de echar las bases y sacar el diagnóstico. ¿Cómo vas a arreglar las cosas de un estado, de una región, si no sabes qué está pasando? Tienes que saber lo que está pasando. No forzosamente que lo sepa el güey del noticiero. No, pues ese va a dar la versión que le conviene para que la gente siga comprando porque eso le interesa a su patrón. No, tendría que ser para cambiarlo. Decíamos de que se reciclaran, es porque yo decía, el señor dice del reciclamiento porque
es evidente que en la lucha política, ya que conste que hablamos de una manera diferente de la pugna de los encuestadores, porque la política nacional tiene, así como la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, toda proporción guardada, y yendo al otro extremo de la santidad, que es la lucha que hay de locutores y encuestadores para imponer su candidato. Entonces, ellos nos están diciendo sistemáticamente que ya hay un ganador. Además, para mí que es anticonstitucional. Ah, sí, ya está bajando López Obrador, para que ni se animen. ¿Cómo? Ya hasta nos avisan las encuestas que está bajando López Obrador. Desanímense, los que se habían animado, ya dijimos las encuestas. ¿Está bajando? Eso dijeron ayer. ¿Quiénes ellos? Los encuestadores. No, hombre, esa chingadera no funciona. A ver, yo te digo aquí de los encuestadores. ¿Qué dice el PRI? Que está a la base de todo esto, de todo el movimiento ideológico que gobierna, sostener el régimen democrático del gobierno. Quien dijo antes, cuando no había democracia, lo ha dicho Fox. Antes, cuando no había democracia, lo ha dicho Calderón. Antes. Hoy que gozamos de gran democracia, lo ha dicho Vázquez Mota. La democracia es un logro conjunto, me faltó decir entre comillas. Es un logro conjunto del PRIAN. Entonces, si expresión esta democracia genuina de una voluntad mayoritaria del pueblo, mediante el sufragio universal. Como lo vimos pertinentemente hace ratito, ya en sufragio viene la calidad de secreto. Pero pensemos que la palabra, por venir de latín, no se asocia en español y en español de México que un sufragio tenga que ser bajo la mesa, por debajo. Así es. Pero yo no sabía, porque yo no tengo no tengo obligación. Bueno, mira, para que veas, te lo voy a explicar más. Es universal, eso sí entiendo, del universo, es decir, de todo lo que hay. Lo que hay a tu alrededor y que alcances a ver es tu universo. Tiene que ser libre. Ah, puta, parece, eso sí lo entiendo, claro. Tiene que ser, nadie te puede agarrar la mano para ir, eso sí lo entiendo. Sí, oye, tiene que ser además secreto. Ah, sí, no tienes el derecho de que te respeten tu voto. Ah, y ya luego además tiene que ser directo, tú, y secreto. Secreto dice sí. Entonces yo acuso constitucionalmente a los encuestadores de que están traicionando una de las condiciones fundamentales de la Constitución, las cuales me garantizan que mi voto sea secreto. Y cuando usted viene al pueblo de Banderilla y cuenta quiénes vamos a votar por Vázquez Mota y cuántos vamos a votar por Cuadri, y entonces usted me pregunta, según tu onda, ¿quién debe gobernar? ¿Un científico que haya estado en la universidad, en el Poli, o alguien que venga de los jesuitas de las Lomas? Ah, no, para mí lo del Poli, deduzco que vota por Cuadri. Sí. Oye, ¿te gusta un señor que tiene chinitos así que se parece a Charles Chaplin, o alguien que se parece a un ranchero de la costa? A mí me gusta el de Charles Chaplin. Deduzco que vas a votar por Cuadri. ¿Tú verías mal al señor Cuadri? No, a mí me gustaría Cuadri. Sí. Finalmente deduzco que Jorge Saldaña en Banderilla va a votar por Cuadri con 10 más de sus colaboradores de la casa que dijeron que iban a votar por Cuadri. Y si en Banderilla hay 100 gentes y 10
van a votar por Cuadri. Cuadri tiene el 10% de votantes de banderilla. Estás traicionando a la Constitución, puesto que mi pinche voto es secreto. Y tú, encuestador, tú, Leo Zuckerman, o ¿cómo se llama el encuestador? Roy Campos, no tienes derecho a decir yo soy ese 10%. Y tú estás revelando, exponiendo que yo voy a votar por Cuadri. En consecuencia, estás haciendo algo anticonstitucional, puesto que mi voto es secreto. Y ya son las 11, hijo de la mañana. Nadie me dice, díganme, hombre. No, soy repicado para platicar mis soliloquios. Perdonen ustedes, mucho gusto, mi querida. Les voy a decir unos mensajes rápidos, señor Saldaña, de Twitter. Pablo Valencia le dice, bueno, Jorge, si a principios vamos, también serán válidos los del PAN, pero intereses y la falta de ética y de líderes hacen que se chispa. Le manda también un gran saludo Delia, y le dice, don Jorge Saldaña, lo esperaremos para el 2018, presidente, porque México va a cambiar. Y también nos recomienda que entremos a contamos.org para que no haya pretexto de anular el voto. Demian le manda saludos, le dice, señor Saldaña, no todos los niños fueron a concursar con Chabelo, y esos son los que andan de alborotador. ¿Alborotadores o pensadores? Alborotadores con el 132. Y también Axiel le manda comentando el cartón de proceso, el doctor Frankenstein, que tratan de revivir para que no caiga su candidato ni Josefina, y entonces reviven a un monstruo y sale así con la cara de Fox y dice, amigochas y amigochos, ¿se acuerdan de las tepocatas y víboras prietas? Pues vamos a meterlas a todas a patadas a los pinos. Y Salinas se trae a la cabeza y dice, pinche Igor se equivocó de monstruo, revivió otro que yo no quería. Está bien. Pues eso es todo por hoy en el alternativo. No olviden el domingo desayunar. A las 10, ¿verdad? Sí, a las 10, y en radio a la 1 de la tarde, también sale por Telenoticias, y acá en Radio La Nueva República Televisión. Pues señor Saldaña, que pase un excelente fin de semana. Igualmente, Ana Lilia, y a todos ustedes también. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio